En el Congreso de la Ciudad de México, los alcaldes de Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta presentaron sus necesidades presupuestales. Vamos a verlo. En la jornada de este lunes, en las mesas de trabajo con alcaldes de la Ciudad de México, los diputados locales escucharon las propuestas de presupuesto 2019. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Abrugada Molina, señaló que su proyecto presupuestal para el próximo año es superior a los 5,853 millones de pesos y que parte de la inversión que urge para Iztapalapa es en materia de seguridad, por lo que se comprarán 50 patrullas el próximo año. También 5,000 videocámaras para el transporte público. Como este es uno de los delitos que más ha crecido en Iztapalapa, en acuerdo con las rutas de transporte público, vamos a destinar recursos para que de manera conjunta entre las rutas y la alcaldía podamos garantizar las videocámaras que nos ayuden a inhibir el tema del delito de asaltos en el transporte público. Patricia Ortiz, alcaldesa en Magdalena Contreras, señaló que en su administración se invertirán recursos en la construcción de una nueva sede para la alcaldía. Dijo que por cuestiones de protección civil se debe pensar en un edificio donde todas las áreas de gobierno puedan trabajar de manera cómoda. Sobre el edificio de la alcaldía, tenemos todas las áreas, usted lo sabe, diputado, una encima de la otra. Incluso por temas de protección civil es que nosotros decidimos hacer este planteamiento. En verdad es un tema de seguridad. Víctor Hugo Romo, alcalde en Miguel Hidalgo, solicitó al Congreso de la ciudad un monto de 3,240 millones de pesos para el ejercicio 2019. Señaló que entre sus prioridades están dar mantenimiento a las instalaciones, propiedad de la alcaldía, ampliar la infraestructura de ciclovías, la instalación de más cámaras de videovigilancia y mejorar el alumbrado público. Adicionalmente, solicitó a los diputados locales una partida especial de 250 millones de pesos para la adquisición del predio conocido como Parque Reforma Social. Se le pide a esta soberanía de manera muy respetuosa una partida especial para regresar a los habitantes la tutela pública del Parque Reforma Social por un monto de 250 millones de pesos, es decir, que el avalúo es de 226. La economía de Milpa Alta es básicamente rural y el presupuesto que se destine a esta demarcación se invertirá en apoyos a los agricultores de la zona, señaló Octavio Rivero Villaseñor, alcalde en esta demarcación. Dijo que el nuevo plan de trabajo de la alcaldía está basado en la cercanía a la población y es por ello que empezará con la construcción de una nueva sede. La construcción de un nuevo edificio de la alcaldía, porque el que actualmente tenemos tiene afectaciones severas. También la construcción del edificio de protección civil, no tenemos un espacio adecuado para dar esa atención inmediata a la población. Las propuestas presentadas por los alcaldes serán analizadas en comisiones para realizar ajustes o, en su caso, ser aprobadas. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.